Bienvenidos oyentes, les saludamos en este día festivo que nos acerca Dori Lustrón aquí en Por Israel en Voz. Hablamos de Yom Yerushalayim, el Día de Jerusalén. ¿Qué tal, Dori? Hola, buenas tardes. Bueno, Día de Jerusalén y cómo Jerusalén se convirtió en un símbolo para todas las religiones abrámicas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿no? Los descendientes de Abraham Avinu. Es un artículo de Israel Hayom, de Asaf Golan, que en el Día de Jerusalén se celebra en todo Israel la liberación de la ciudad con ceremonias en sus barrios. En este contexto buscamos comprender mejor la afirmación de que Jerusalén es sagrada para el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Es la ciudad verdaderamente sagrada en el mismo grado para las tres religiones? ¿Existen otras religiones o grupos que la hayan santificado? Para explorar esto, hablamos con dos expertos en religiones y su conexión con la ciudad, el profesor Eyal Ben Eliyahu, de la Universidad de Haifa, y la doctora Daniela Talmón Heller, de la Universidad Ben Gurion, que es la que tenemos acá en Beersheba. En el judaísmo, la santidad se desarrolló gradualmente. El profesor Ben Eliyahu comienza señalando que incluso en el judaísmo Jerusalén se volvió sagrada más tarde de lo que comúnmente se cree y el proceso fue lento. En la Biblia, en los 5 libros de Moisés, Jerusalén no se menciona en absoluto. Este es un punto interesante donde la Torá y el Corán coinciden, ya que la ciudad no se menciona en ninguno de los dos. La primera vez que se menciona Jerusalén en el libro de Josué, pero incluso allí no existe una relación especial con la ciudad. La primera vez se vuelve sagrada es cuando el rey David trae allí el Arca de la Alianza, después de él el rey Salomón, que construye allí el templo. Más adelante, en el libro de las Crónicas, se menciona que el templo se construyó en el monte Moriah, y esta anotación nos remonta a la historia de la muerte de Isaac y refuerza la santidad de la ciudad, dijo el profesor Ben Eliyahu. El profesor Ben Eliyahu añade que después del período bíblico surgió la pregunta de por qué Jerusalén apenas se menciona. Maimónides respondió que la ciudad estaba oculta para evitar disputas entre las tribus y para que las naciones del mundo no quisieran conquistarla. Los sabios, durante el período del Segundo Templo y posteriormente, también intensificaron la santidad de la ciudad y establecieron círculos a su alrededor, el monte del templo como el lugar más sagrado, luego toda la ciudad y finalmente toda la tierra de Israel. Cristianismo, santidad problemática, política y compleja. Esa foto la saqué yo, la de la Vía Dolorosa. Muy bien, buen enfoque. El profesor Ben Eliyahu enfatiza que la santidad de Jerusalén para el cristianismo fue establecida por motivos políticos. Al examinar la actitud cristiana hacia Jerusalén, se observa que es muy compleja. Jerusalén rechazó a Jesús como el Mesías y él también profetizó su destrucción. Jesús fue crucificado en la ciudad y ni siquiera durmió allí a su llegada. El cristianismo se forjó en Galilea, razón por la cual hasta el día de hoy el Papa no duerme en Jerusalén cuando visita la tierra. Los cristianos hablan de la Jerusalén celestial, sin embargo, quien santificó la ciudad, principalmente por razones políticas, fue el emperador bizantino Constantino, durante cuya época se descubrió el lugar de la crucifixión de Jesús en la iglesia del Santo Sepulcro, dijo el profesor Ben Eliyahu. El doctor Talmón Heller añade que el proceso de santificación de la ciudad comenzó porque Jesús actuó y fue crucificado allí. Helena, la madre de Constantino, descubrió mediante un milagro el lugar de la crucifixión y la cruz en la que fue crucificado. Construyó la iglesia en ese lugar. Durante este periodo el cristianismo no se interesaba en el monte del templo, pero con la llegada de los cruzados vieron los edificios islámicos en el monte del templo, o sea, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. No confundir, La cúpula de la roca es la de la cúpula dorada y la de Al-Aqsa es la de la cúpula plateada. Y se apropiaron del lugar. Inicialmente residió allí el rey de Jerusalén y posteriormente la orden templaria. Además, la santidad cristiana se fortaleció con el establecimiento de la Vía Dolorosa, el camino que Jesús recorrió hacia la crucifixión
por la orden franciscana durante el periodo mameluco, dijo la doctora Talmón Heller. Y llegamos al Islam. Islam, santidad inmediata pero diferente. Respecto al Islam, la doctora Talmón Heller señala que la santidad de Jerusalén fue inmediata desde el comienzo del Islam. Recordemos que el Islam apareció en Jerusalén en el 610 cuando vino el califa Omar, o sea, 610 años después de la crucifixión de Jesús. Jerusalén no se menciona en el Corán, pero fue el primer lugar de oración de Mahoma durante sus primeros 12 años, ya que en el año 692 se construyó la cúpula de la roca, ¿ves? 692. Y posteriormente también la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa se construyó 73 años después de la muerte de Mahoma. O sea, eso lo digo yo. Ambas con gran esplendor. Jerusalén ocupa el tercer lugar en santidad en el Islam, después de la Meca y Medina, por lo que existe una peregrinación islámica y una inversión continua en su desarrollo por parte de los gobernantes musulmanes, afirmó la doctora Talmón Heller. Les quiero decir algo. No se sabe si dicen que es la tercera mezquita, pero como decían que Al-Aqsa era la mezquita lejana, es muy probable que no sea la de Jerusalén, sino la de Medina. Eso lo digo yo, porque lo he estudiado bastante en profundidad todo este tipo. Entre los chiitas existe una concentración en torno a las tumbas de los imanes, descendientes de Mahoma. El lugar de enterramiento del hijo de Ali, en la ciudad de Karbala, se considera más sagrado que Jerusalén. E incluso hay indicios de que es más sagrado que la Meca. Por lo tanto, los chiitas dedican menos atención a Jerusalén, dijo la doctora Talmón Heller. Y después, para el final, dice religiones y sectas adicionales. Más allá de las tres religiones monoteístas, resulta que hay otras corrientes, principalmente aquellas que se separaron del cristianismo, que santifican a Jerusalén. El profesor Ben Eliyahu explica que los mormones, una secta mitad cristiana y mitad pagana, con múltiples deidades, santificaron Jerusalén. Intentaron establecerse allí a lo largo de los años, en parte porque según su tradición, los fundadores de la religión dejaron Jerusalén para ir a Estados Unidos. Por lo tanto, la ciudad simboliza una idea espiritual para ellos. Además, también hay una consideración práctica. Los grupos que se establecieron en la ciudad recibieron muchas donaciones y peregrinos, dijo el profesor Ben Eliyahu. Ben Eliyahu añade que también hubo una secta utópica protestante sueco-estadounidense que operó en la ciudad durante el periodo otomano, la colonia americana. Este grupo, que operó en el siglo XIX, abogaba por la igualdad de propiedad y un régimen interno estricto. Posteriormente se disolvió y sus descendientes ahora son propietarios del famoso Hotel American Colony de la ciudad, afirmó el profesor Ben Eliyahu. Muy interesante, Bueno, que normalmente no se habla de las tres religiones. Sí, la verdad es que es un artículo dedicado a este Día de Jerusalén que les invitamos a releer tras haberlo escuchado en voz de Dori Lustrón para poderse centrarse en los datos. Sí, diga. Hoy es Yom Yerushalayim, Día de Jerusalén, porque en el año 1967, o sea, en el año 48, los jordanos hubo un éxodo, sacaron a todos los judíos de la ciudad y ellos ocuparon Jerusalén en el 48. En el 1967, en la Guerra de los 6 días, Israel reunificó Jerusalén y ahí, si ustedes vieran hoy, los que no han venido, lo que es hoy Jerusalén, no se puede creer. Es maravilloso lo que han hecho, la han restaurado, la han reconstruido, es una maravilla. Bueno, pues esperamos que puedan disfrutarla, que puedan viajar próximamente a Israel. Cuando termine la guerra. Sí, esperemos que sea pronto, a ver si pueden disfrutar de Jerusalén en este día y quienes no, en otros. Más adelante, como en otros programas de Por Israel, les invitamos a escucharnos y a escuchar la opinión y los artículos que comparte Dori Lustrón en su página porisrael.org. Gracias, Dori. No, hasta la próxima.